Bueno, hoy he preparado otro tema, hoy sobre la iglesia en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia describe a la iglesia como el conjunto de creyentes, los llamados, aunque la institución forma e inicia en los Nuevos Testamentos, se funda el fundamento en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel. Ka'al, y se define por la fe en Jesús, en el amor mutuo o el Espíritu Santo y la misión. Pues ahí vemos que en la iglesia en el Antiguo Testamento, la Biblia la describe en un conjunto de creyentes, instituciones formadas, inicia en él, y la institución acerca de la iglesia inicia en el Nuevo Testamento, ¿no? Está fundada la iglesia en el Nuevo Testamento del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento como el pueblo de Israel, que podemos ver en hebreo, que es Ka'al, que se define por la fe en Jesús, en el amor mutuo, en el Espíritu Santo y la misión, hablando ahora en el Nuevo Testamento. La iglesia la iglesia en el Viejo Testamento, concepto de asamblea, se la llamaba en el Viejo Testamento asamblea. En el Antiguo Testamento la iglesia se refiguraba como la asamblea del pueblo de Dios. A menudo se refería como la palabra en hebrea Ka'adak o Edak, traducida en veces como congregación, hablando del Viejo Testamento, ¿no? Como una congregación o asamblea. Vamos a ver Números capítulo 4, versículo 10, acerca del Viejo Testamento, acerca de la iglesia que se llamaba una asamblea. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en el Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mi palabra, la cual aprenderás para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra, y la enseñarás a su hijo. También podemos ver en los Salmos 22, Salmo 22, versículo 22, hablando en el Viejo Testamento acerca de la iglesia como congregación o asamblea. En el capítulo 22 de Salmo, versículo 22 dice, anunciaré tu nombre y mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Otro texto que quiere hablando en el Viejo Testamento acerca de la iglesia como Ka'al, explicando a la iglesia en hebreo. Vamos a Hebreo capítulo 2, versículo 12. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Hebreo capítulo 2, versículo 12, diciendo, anunciaré a mi hermano
tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Regresemos a Número también de nuevo. Número 16, 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre las congregaciones de Jehová. Ahora, la iglesia en el Nuevo Testamento, ya leímos los textos bíblicos de la iglesia, como la llamaban, asamblea, no, congregación o asamblea, se la conocía a la iglesia, ¿no? Ahora, la iglesia en el Nuevo Testamento establece la iglesia como el cuerpo de Cristo, edificando tras la confesión de la fe. Podemos ver en Mateo, vamos ahora al Nuevo Testamento, donde ya se conoce o es presentada por Dios la iglesia como el cuerpo de Cristo, la presenta. En Mateo Mateo 16, versículo de 18. Versículo Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta de Hades no prevalecerá contra ella. Mateo 18, 17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentiles y publicanos. Vamos al libro histórico de Hechos, donde la presencia del Espíritu Santo ya aquí. El capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que había creído estaba junto y tenía el común todas las cosas, y venían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de los corazones. Y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí vemos acerca de el Nuevo Testamento, cuando fue constituida ya la iglesia por Jesús como el cuerpo de Cristo, no del hombre,
sino como el cuerpo de Cristo, no con cestas, sino el cuerpo de Cristo. Vamos en Corintios, vamos a los Corintios. El apóstol Pablo habla menciones acerca de el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 27, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío y griego, sea esclavo o libre, y todo nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino mucho. Si dijeras al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pues eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sino todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que perecen, más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no perecen, menos dignos. En esto vestimos más dignamente, y los que en nosotros no menos decoroso, de tratar con más decoro. Porque los que en vosotros son más decorosos no tienen necesidades, pero Dios ordenó al cuerpo, dado a la abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen lo uno por lo otro. De manera que si un miembro perece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Está, creo que más claro el mensaje aquí acerca de la iglesia. En los Corintios el apóstol Pablo menciona claramente, por enseñanza del Espíritu Santo, acerca de la iglesia. En los Efesios también el apóstol Pablo habla en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 22 al 23. Del 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo su plen, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos también ver en Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepan cómo deben conducirte en la casa de Dios, que es iglesia de Dios viviente, columna de baluarte de la verdad.
está en los textos bíblicos, ya reconocida como la iglesia, el cuerpo de Cristo. En resumen, con todos los textos que he leído, la iglesia está constituida desde el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, ahora constituida en el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento como el pueblo de Dios, ahora en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. Hoy en la actualidad se conoce a la iglesia como el cuerpo de Cristo, no como cesta, sino como el cuerpo de Cristo, donde debemos reunirnos, y lo dice claramente en Corintios, 1 de Corintios capítulo 12 del 18 al 27, está más claro la enseñanza acerca de la iglesia. Bendiciones, que sea edificación para nuestra vida y sigamos un evangelio cada día desarrollando nuestra vida conforme al deseo de Jesús. Escuchar el Espíritu Santo para que Él nos va guiando a la verdad. Bendiciones.